Muy buenos días, hoy es 18 de marzo, jueves 18 de marzo y bueno, pues se festeja, acuérdese usted, el día de la expropiación petrolera por parte del presidente Lázaro Cárdenas y es importante en esta época, bueno, pues recordar estas fechas. Se comentaba que hay que conocer la historia porque si no conoces la historia no entiendes el presente. Eso es en cada país, en cada persona, en cada familia, en todo. Siempre hay que conocer la historia, porque la historia nos enseña por qué ocurren las cosas en el presente. Bueno, vamos con esta primer nota. Fíjese, después de tantos años, bueno, la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos siempre ha existido hace, ¿qué le diré? Desde los años 70 o por allá. Y que pues consiste en la representatividad de un sistema de uno y otro, el sistema capitalista que representa Estados Unidos y el semisocialismo o pseudosocialismo que hay en la actualidad en Rusia, porque acuérdese usted que el bloque soviético pues se deshizo, el bloque aquel que representaba una gran fuerza, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se deshizo, le inyectaron veneno de Occidente a Rusia y bueno, pues es un país progresista y es un país bélico con armamentismo de alta tecnología y siempre hubo esa guerra fría entre los norteamericanos y los rusos. Y ahora, pues como que se renueva el presidente Biden en un uso del lenguaje inusual, nada diplomático. Dijo que el presidente Putin era un asesino y que le iba a cobrar su intervención en las elecciones donde resultó el presidente Trump ganador. Entonces, esto alerta mucho al mundo y a México también. Porque imagínese usted, aquí lo tenemos tan cerquita. En una guerra nuclear nadie la gana, ya se ha dicho, muy fácil eso. Se aniquila la humanidad prácticamente. Entonces son dos países que son potencias nucleares. Y si empiezan a ofenderse de esa manera, bueno, ayer el presidente Putin reunió a todo su Consejo de Seguridad Nacional. Y ante la amenaza de que voy a cobrarle lo que hizo, lo haya hecho o no lo haya hecho, pues depende de las evidencias que tenga el presidente Biden, pues como quiera es un lenguaje inusual. Y para que reúnan sus consejos de seguridad, pero aparte Putin mandó llamar a todo su cuerpo diplomático de representatividad en Estados Unidos. Entonces son condiciones y circunstancias que el presidente de México el día de hoy dijo que él esperaba que fuera algo pasajero, que no llegara a trascendencias importantes, que ojalá y así fuera. En fin, ojalá y así sea. Vamos a otra nota. Fíjese, el litio es un elemento importantísimo, igual que el grafeno. El grafeno es un elemento del futuro. Al grafeno se le atribuyen pues resistencias 200 veces más que el acero. Y es tan blando el material que se puede moldear en cualquier tipo de cosas y se puede aplicar en todos los instrumentos, ciencias, en todas partes. Una camisa de grafeno que usted la puede ver muy simple y muy blandita, pues resiste balas de alto calibre. Viene a revolucionar muchas cosas. Entonces, el senador Armienta ha estado viendo sobre el litio, que también tenemos en México, igual que el grafeno, que tiene su base en el grafito, minas de grafito, pero ha faltado desarrollar todo esto. Falta la investigación. Una vez le pregunté al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera, que qué estaban haciendo sobre el grafeno. Y me dice, sí, estamos investigando y ahí estamos, ahí vamos, pero ya no han dado a conocer nada. Esa pregunta fue hace 3, 4 años. Yo no sé qué se esté haciendo en ese sentido, pero debe estarse a la vanguardia de todos estos materiales, y más si México tiene minas de ese tipo de materiales. En fin, el otro tema es
¿Se acuerda usted del juez que concedió el primer amparo contra la reforma eléctrica? El señor Juan Pablo Gómez Fierro. Bueno, pues él hizo extensivo su resolución de amparo a empresas o personas que no lo solicitaron. De oficio les dio el beneficio. Se ve y se denota la personalidad, la ansia de frenar al gobierno. No se vea que el juez sea muy imparcial, ni tampoco por sus tipo de actos se ve que sea alguien que esté de acuerdo con la transformación del país en su fuero interno, en su forma de pensar, porque nuestros actos son producto de nuestra forma de pensar. Y él, al hacer eso extensivo, pues no sé cómo se basó, pero lo importante es que los magistrados que están por encima del juez le corrigieron y dijeron que el otorgar un amparo a quien no lo ha pedido pues es un acto oficioso y que no es legal. Eso lo acaban de resolver el día de ayer. Entonces se ve la intencionalidad, porque hay mucha gente que defiende la aplicación de la justicia, que los jueces, empezando por el señor ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él dice que los jueces y magistrados tienen libertad absoluta para dictar sus resoluciones. Pues sí, eso es en teoría, que tengan libertad absoluta. Porque el sistema jurídico mexicano, tanto la administración de justicia y los consejos de las judicaturas, tienen intereses. Se ha visto en las elecciones a magistrados cómo se manejan. Tienen intereses con grupos incluso políticos, partidos políticos, y también con grupos poderosos. Entonces las resoluciones no son así que con toda plena libertad, y también reciben presiones, hasta de medios de comunicación reciben presiones muchos jueces y magistrados. Entonces esta libertad aparente que dice el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también se presta dentro de esa libertad que se envuelva por ahí algunos trozos de corrupción, porque también se da. Entonces yo creo que es importante que se analice, porque ahí están los magistrados del mismo Poder Judicial, pues revocándole esa idea del señor juez Juan Pablo Gómez Fierro de ampliar los beneficios de un amparo no solicitado. Un solicitado, solamente el promovente es el que está pidiendo eso, pues a él se le puede conceder de acuerdo al criterio del juez, pero ampliarlo desde un principio se vio mal. Lo comentamos en su momento. Entonces ahí se mide la idea de estos jueces y magistrados. El presidente, mire, hablando de eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa al Congreso para que se revisara que los jueces y magistrados pues no cometieran nepotismo, porque el Poder Judicial está lleno de eso, y las notarías también, y hasta las alcaldías y todo lo político. O sea, el país estaba mal acostumbrado. Hay padres que heredan las notarías a sus hijos, alcaldes que le heredan la alcaldía al hijo, a la esposa. El nepotismo es cuando hay familiares donde tú trabajas y les das poder y preferencia y que laboran contigo porque dependen de ti, como jefe de un área o secretario, lo que sea. Entonces el Poder Judicial está lleno de eso, de muchos parientes de jueces y magistrados. Podrá ser también el caso que muchos tengan su propio mérito, que hayan estudiado, que sean honestos y que les hayan dado un empleo donde su papá es magistrado o lo que sea,
pues a lo mejor se lo ganaron, pero la ley en muchas partes, aquí en México, está en contra del nepotismo, por diversas razones. Entonces yo creo que el Poder Judicial no va a estar exento de eso, pero se mandó esta iniciativa de ley el presidente. Vamos ahora con otra nota. Fíjese cómo los trabajadores del país, los sindicatos, ya existe la reforma laboral que vino junto con el Tratado de Libre Comercio. Ya existe para los trabajadores el derecho de que puedan cambiar, quitar a su líder si no ha representado sus intereses como ellos quieren, si les cobran cuotas excesivas, si los líderes sindicales se enriquecen. Y de eso tenemos muchas pruebas, muchos ejemplos en todo el país, empezando con el líder que acaba de renunciar a Pemex, que le comentaba ayer, que estaba juntando todos los años, más de 20 años que estuvo de líder del sindicato petrolero Pemex, y que él se retiró ahora que entró el nuevo gobierno, pero él juntó mañosamente, según todos los años que no tuvo sus vacaciones, para no decir que estaba fuera del sindicato ni fuera de Pemex. Él seguía cobrando. ¿Para qué? Pues la estrategia era esperar hasta 2024 que sale este presidente y ya poder entrar y negociar con las personas que vayan a gobernar el país. Pero el presidente le dijo, eso no es moral. Será legal porque está en el contrato sindical, pero no es moral. Entonces, y aparte de que el señor Romero Champ tiene un historial enorme de corrupción, tiene denuncias en la FGR, en la Fiscalía General de la República, todo eso. Estamos hablando de que los trabajadores no han aprendido, no han podido brincar esa barrera de control. Le siguen teniendo miedo a los líderes, a pesar de que la ley los protege ahora para poder hacer reuniones o resolver en los periodos que concluye el mandato de un secretario general de un sindicato, de poder cambiarlo. Pero se eternizan ahí en el poder sindical, y manejan las cuotas del sindicato a discreción, como ellos quieren. Aquí tenemos un líder que se llama Horacio Reyes del sindicato de ahí de trabajadores burócratas del municipio de Monterrey, que ya tiene más de 20 y tantos años de ser líder, no se ha movido. Es que quiere servir a los trabajadores, yo me imagino. Y también de pasadita servirse él, porque esas cuotas siempre las ha manejado como él querido. Hasta el cumpleaños de su hija lo hizo con dinero del sindicato, cínicamente. Y son personas ricas, poderosas. Romero Champ se le atribuye tener aviones privados, yates, casas valiosas en lugares o centros turísticos. Es multimillonario. De ser empleado de ahí de Pemex, de un trabajo ni siquiera de gran jerarquía, un trabajo pequeño. Y de ahí se van haciendo líderes. Y no se van hasta que se mueren, porque pues la gente los sigue queriendo, según ellos. Pero cuánta gente en los sindicatos está en contra de ellos, pero no se atreven a decir nada por el temor, el miedo, porque hay verdaderos líderes sindicales gángster, ya no solo líderes charros como los llamaban antes, sino que son verdaderos gángster. Aquí en la CTM tenemos un gángster importante, Ismael Flores, de la CTM, que se hacía acompañar, no sé si todavía, de gente armada donde quiera que andaba. Es el dueño de todos los mercados sobre ruedas, sobre todo los de Guadalupe. La única que los expulsó del municipio fue Clara Luz Flores de Escobedo. Dijo, no, aquí no se van a adueñar de las calles de Escobedo. Y si los señores del mercado sobre ruedas quieren trabajar, que trabajen. Nada más que pasen al municipio
a pagar alguna cuota pues para el uso del área, de la calle. Pero nada comparado con las cuotas que les pedían en la CTM. Cada que el señor Ismael Flores quería irse de pesca, son 100 pesos más. Si te cobraban 100, échale otros 100. Porque se va a ir de pesca el patrón. O de repente que va a México a o inventos de que va a tal parte. Pues sabes que son otros 100, 150 porque el patrón sale a tal parte. Esto me lo han dicho personas que tienen puestos en los mercaditos. Entonces, se adueñan de la vía pública donde ponen los mercaditos y ellos le cobran a todos los que ahí venden. ¿Con qué derecho haces un sindicato? Pues con la idea de que nosotros te vamos a proteger si algo pasa. Entonces, ¿y de ustedes quién nos protegen? Ellos son los que hacen negocio con esto. Entonces, esos son los líderes. Ahí en México, el Bester Gordillo, por ejemplo, ¿cuántos años duró de líder sindical? Salió porque pues, entró a la cárcel porque se puso con el águila, como dijo José Isabel Mesa Elizondo. Dijo, se puso con el águila, pues no. Él se refería al presidente. Se puso con el presidente Peña Nieto a contradecirlo y perdió piso la señora y sabe que forma parte de la mafia del poder que había antes, pero se creyó muy poderosa de repente y se puso con el presidente, pues no. Como dicen con Sansón a las patadas, pues no. Para la cárcel. Y no la corrieron por corrupta, porque toda su vida ha sido eso. La corrieron porque se puso en contra del presidente, a contradecirlo. Y estuvo un tiempo en la cárcel. Pero actualmente hay muchos líderes sindicales que tienen muchos años. El sindicato de Telmex, por ejemplo, yo creo que el líder tiene ahí pues fácilmente unos 30 años o más de 30 años de ser el líder sindical. Y así como hace muchos. ¿Por qué los trabajadores no despiertan? ¿Por qué no buscan un líder de ellos mismos que sea honesto, que a ellos les conste que sea buena persona, que los va a defender, que no se va a enriquecer en el sindicato? Porque a eso van, a enriquecerse. La mayoría de los líderes sindicales, no a apoyar. Se enriquecen de tal manera que hacen arreglos con el patrón, dueño de una empresa que tienen contrato. Y si ese patrón le suelta dinero, pues a la hora de renegociar el contrato colectivo, pues lo renegocian con la disposición o los términos que imponga el patrón, no a favor de los trabajadores. Eso tiene muchos años de existir y sigue existiendo. Usen la ley, para eso fue la reforma laboral. Los trabajadores deben de perder el miedo a esos caciques. Ustedes son mayoría, háganlo. Usen la ley. Bueno, vamos a otra nota. Fíjense que en las mañaneras hay cierto... Ahorita brincamos a esa otra nota. En las mañaneras hay mucha gente que no son reporteros ni periodistas. Han entrado diversas personas, las han dejado, que van a plantear algún problema o bien, en su caso, a presentar alguna queja. Y en Palacio Nacional hay filas desde las 5 de la mañana de gente que va y presenta quejas para que el gobierno las atienda. Pero a la mañanera pues no entran fácilmente cualquiera. Sin embargo, sí ha habido personas que entran, pero también no todos los que están ahí son reporteros o periodistas, como le acabo de decir. Es sospechoso que un reportero de esos, entre comillas, le consiguió a un presunto miembro de la mafia rumana, esos que la otra vez les comentamos que tenían aquí una cadena de cajeros trabajando con bancos y que clonaban las tarjetas, y era robo hormiga de 50 o 100 dólares que la gente a veces no reclama por falta de tiempo, pero entre miles de personas, millones de dólares. Bueno, uno de esos presuntos integrantes de esa mafia rumana pidió a través de un reportero que le consiguiera pues hablar con la secretaria de Seguridad Nacional
la señora Rosa Isela Rodríguez, recién nombrada, pues consiguió eso. La persona fue, habló, expuso, no sé qué le plantearía a la señora secretaria de Seguridad Nacional, pero así ocurre. Y ahí se empieza a rumorar y hay indicios de que hay personas que cobran sus servicios. O sea, alguien le plantea un problema o plantea solo al presidente o dile que está así, o sea, ya nada más con la quemada que le den al grupo contrario, a X persona, en la mañanera ya es suficiente para que se levante una ola en el país contra tal o cual persona. Aunque nada más se le mencione como sospechoso de algo o como que hizo algo, pero que el que plantea ahí no prueba o no trae las evidencias necesarias. Entonces, esto está empezando a malearse un poco, porque las mañaneras son para informar al pueblo. Yo creo que el presidente y su equipo, sobre todo Jesús, el encargado de prensa, debe de ver bien qué personas son y que no estén usando la mañanera para hacer negocio. Son indicios, no es una afirmación, pero sí, como dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Ojalá y esto no llegue a mayores. Bueno, hay una cosa también muy seria, fíjese que el Pentágono, que es el organismo militar de Estados Unidos, recientemente en una reunión emitió un comunicado que la tercera parte del país, o sea, nuestro país, México, está dominado, gobernado, como usted quiera llamarle, por la delincuencia organizada. ¿Se imagina? No lo dudamos, porque todavía aquí, ayer hubo una matanza ahí en Allende, y seguido hay ese tipo de problemas aquí y en todos los estados de la República. Y bueno, pues se está luchando a través de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional contra eso, pero de una forma diferente. Ya no se enfrenta a la delincuencia así en forma directa, fuego contra fuego. Tienen estrategias. Y ha disminuido algo. Sin embargo, no es fácil. Es una herencia maldita de gobiernos de más de 30 años. Ese tipo de delincuencia nace desde los años 50 o un poquito más atrás. Y muy arraigada. ¿Por qué? Decía el arquitecto Abel Guerra, yo no concibo a la delincuencia organizada sin el apoyo del gobierno. Pues claro, si tienen apoyo del gobierno, fácilmente ellos pues se pueden engrandecer con ese apoyo. Pueden de alguna manera no solo crecer, sino enriquecerse, etc. Nunca se les había tocado a través de la economía y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera ha incautado miles de cuentas. Se está atracando todo eso con estrategia. Y es lento, pero es más seguro que andar combatiéndolos así de frente como lo hizo el señor presidente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, que lo único que hicieron fue aumentar las bandas. Los cárteles se multiplicaron. Bueno, fíjese que hoy en la mañana también alguien pidió acusar a Enrique Krauss, que lo comentábamos ayer, que escribió en el New York Times de que, pues, pidiéndole al presidente Biden que regañara al presidente mexicano. Entonces, pues, dicen que el buscar y el andar pidiendo a gobiernos extranjeros intervenir en México es el delito de traición a la patria. Y según la exposición que se hizo, pues no está muy fuera de esa realidad de poder ser acusado el señor Krauss. Sin embargo, el presidente dijo, no,
somos libres de expresión. Prohibido prohibir, la frase que dice siempre. Y bueno, esa presunta petición pues no prosperó. Mire, vamos a hablar de las vacunas, importante antes de irnos. Cómo en el mundo hay países que no tienen una sola vacuna. Son países más pobres que no han adquirido vacunas. México, desde hace más de 7 meses, cuando apenas estaban en la investigación de la vacuna, diversos laboratorios hizo convenios, contratos con ellos para cuando estuviera la vacuna, pues tener preferencia con anticipación y darles anticipo de dinero, asegurar la vacuna. ¿Por qué? Porque México no tiene laboratorios que produzcan esas vacunas. Y hay muchos malintencionados, comunicadores, que siempre están comparando, ¿no? Estados Unidos ha vacunado a tantos millones de personas y aquí apenas llevamos tantos. México lleva poco más de 5 millones de personas vacunadas. Claro que Estados Unidos pues lleva mucho más que eso. Sin embargo, Estados Unidos tiene laboratorios que producen la vacuna y ellos no quieren venderle a nadie hasta ahora, porque primero quieren, bueno, pues completar las vacunas en todos sus habitantes, y es razonable eso, que primero se proteja su país. Pero ellos tienen laboratorios que la producen. México no. Tiene que estar a expensas de lo que les están mandando con quienes hizo convenios y contratos. Y de repente le suspenden, como Pfizer le suspendió unas 2 semanas por cuestiones de problemas en la Unión Europea. Sin embargo, pues ciertamente los comparativos pues no son razonables, por lo que le digo. Y vamos al final de esto. Fíjese que esto del señor Biden y el señor Putin es complicado, es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta esta circunstancia de relación. En un momento más, en 1 hora, para ser exactos, vamos a tener una reunión, un programa donde invitamos al doctor Javier Sepúlveda con el tema del amparo contra la reforma eléctrica. También invitamos al licenciado Esteban Tello Romero. También invitamos al doctor en Derecho Mario Alberto Hernández, doctor en Derecho igual que el doctor Javier Sepúlveda, y el maestro José Manuel Cardona Monreal, para escuchar sus opiniones como tratadistas del derecho, como, bueno, pues personas con alto conocimiento de estas materias. Y este programa empieza a las 11. Me despido del Noti Literal, invitándolos a este programa en 1 hora más. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.